índice que da el INDEC. Vamos a hacer una entrevista muy Dale. interesante ahora que tiene que ver con un análisis, con un ensayo que fue publicado en los últimos días, vinculado al avance de lo que se llama las nuevas derechas, ¿no? No solamente en Argentina, sino también a nivel mundial. Alejandro Grimson publicó Los paisajes emocionales de las ultraderechas masivas. Alejandro Grimson viene investigando fenómenos vinculados a la extrema derecha y está en línea con nosotros, es antropólogo, es investigador del CONICET, ya lo saludamos. Buen día, Alejandro. Ignacio y Rocío por aquí, ¿cómo andás? Buenos días, Ignacio, Rocío, ¿cómo están? Muy bien. Bien, gracias por atendernos y bueno, por charlar un ratito con nosotros respecto de los contextos que nos tocan vivir, ¿no? Vos hablás de paisajes emocionales. ¿A qué te referís concretamente con eso vinculado con la extrema derecha? Bueno, y los contextos en los que surgen, ¿no? Exacto, sí. Bueno, en primer lugar, me parece importante aclarar que, a diferencia de otros análisis políticos que piensan que lo que estamos viviendo en la Argentina se refiere exclusivamente a un gobierno o a una persona, lo que dice este ensayo es que el mundo está viviendo una nueva época, que es una época que se abrió cuando Trump ganó la primera presidencia, después ganó Bolsonaro. Bueno, y hubo una catarata de procesos. Hoy, sobre 29 democracias que hay en Europa, en 7 gobiernos participa la extrema derecha. O sea, no estamos hablando de un fenómeno puramente local. Por supuesto que en la Argentina hay razones muy específicas de por qué ganó Milei. Eso está fuera de discusión y también está analizado en el libro. Lo que quiero decir es que las dos cosas hay que tomarlas en cuenta. Y en ese cambio, hubo cambios en la estructura laboral, el surgimiento de lo que se llama la economía de plataforma, los trabajadores, digamos, precarizados, ¿no?, que están trabajando con el smartphone, cambios tecnológicos, cambios comunicacionales, y lo que analiza el libro muy en detalle es cómo la forma en que pensamos y la forma en que tomamos decisiones, por ejemplo, sobre el voto, están muy vinculadas no solo a nuestras racionalidades y a nuestras formas de calcular qué nos conviene más, sino también a una serie de emociones que se disparan a partir de estas transformaciones sociales, económicas, culturales que estaba mencionando. Entonces aparece el odio, el resentimiento, el hartazgo, una serie de emociones intensamente negativas que tienden a producir dinámicas de fragmentación de los sectores populares. Eso se ve también por eso el libro, como vos bien dijiste, tiene un capítulo extenso final sobre Argentina, pero analiza varios fenómenos en distintos países del mundo, porque está comprobado a través de varios de los estudios que citamos allí, que estas emociones estaban vivas antes de que aparecieran los candidatos que iban a catalizar esos procesos, como el caso de Trump, Bolsonaro o Milei, para quedarnos dentro de América. Pero efectivamente uno podría plantear una regla general que es: a mayor desencanto, mayor crecimiento de las derechas extremas. Muy interesante. ¿Y cómo medís esas emociones, Alejandro? ¿Cómo se miden esas emociones? Y esas emociones hay dos maneras o varias maneras de abordarlas, pero digamos, una que nosotros llamamos cualitativa en las ciencias sociales, que puede tener que ver con las entrevistas, con los focus group. Yo personalmente seguí muchos focus en 2023, 2024. Entre el 23 y el 24 fue tu medición. Claro, Okay. Y también, en realidad había empezado con algunos estudios en el 22, y en el 22 había hecho una cosa, como todavía estábamos saliendo, digamos, de la situación pandémica. Hice una cosa que creo que la inventé yo en ese momento, pero funcionó muy bien, que fue entrevistar a muchísimas personas que hacen psicoterapia, psicoterapeutas del sector público y del sector privado, de distintos niveles socioeconómicos, porque a veces nosotros decimos psicoanalistas y parece que están solamente
en Palermo, pero realmente hay muchos psicoterapeutas en todo el país trabajando en el sector público, y yo los entrevisté para que me pudieran contar cómo veían, no nombres y apellidos, que eso está totalmente prohibido, sino Claro. las transformaciones en las subjetividades que ellos veían en sus consultorios, pensadas por mí como cajas de resonancia de estos cambios, ¿no? Entonces muchísimos de estos elementos también estaban mencionados ahí, y son retomados particularmente en el último capítulo, donde yo planteo que en el caso argentino, no es una afirmación general, en el caso argentino la pandemia, la cuarentena fueron vividos como un trauma que se asoció, como un trauma colectivo que se asoció a otros episodios traumáticos. Traumáticos quiere decir extremadamente dolorosos, de la historia más o menos reciente de la Argentina, ¿no? Es decir, Para no fue darte un solamente, Alejandro, la pandemia, sino otras frustraciones, enojos, quizás que había previamente a ese trauma que atravesamos todos, pero que en la pandemia se puso en evidencia, ¿no? Principalmente este síntoma que estaba viviendo la sociedad, de alguna manera. Claro, pandemia hubo en un montón de lugares, ¿no? En todo el mundo, digamos, y Trump, su primera presidencia en parte la perdió por la pandemia, por su pésima gestión de la pandemia. Bolsonaro perdió también, incidió negativamente la pandemia en la elección de Bolsonaro cuando pierde contra Lula. O sea, quiero decir, uno podría decir, como se había dicho, pierden todos los oficialismos, pero ningún oficialismo tenía 300% de inflación, pero eso al margen de que ningún oficialismo había tenido la parábola argentina, que fue, todos los que me están escuchando lo van a recordar, un presidente apoyado por todo el país al inicio de la pandemia, que tenía una dimensión de paternidad. Yo estaba muy cerca de él porque era asesor de él en ese momento, y que tenía más de 80% de apoyo, y que después produjo lo que te acabo de decir, una desilusión brutal cuando aparece la foto de Olivos y aparecen muchísimas otras cosas que no vale la pena entrar en detalle porque todos sabemos de lo que estamos hablando. Pero esa parábola, ¿no? Donde vos empezás en un lugar, llegás al centro, y de pronto se produce esta caída estrepitosa, no es algo que ocurrió por primera vez en la Argentina, y eso lo profundizamos en el libro y buscamos la conexión entre ese dolor, porque es un dolor al final, la defraudación política también es un dolor, porque vos cuando tenés expectativas en alguien, bueno, ponés tus emociones positivas en ese alguien, ¿no? Entonces, Alejandro, como vos pudiste analizar esto y pudiste sacar algunas conclusiones o algunas nuevas preguntas, imagino, la ultraderecha o la derecha también hizo este trabajo, me imagino, para saber dónde estaba el vacío, ¿o se encuentra con esto de modo azaroso? No, yo creo que ellos lo entendieron mucho antes que aquellos que estamos a favor de la democracia, que estamos a favor de la justicia social, y que diseñaron instrumentos no solamente para aprovechar estas circunstancias, sino para profundizarla, ¿no? Toda la campaña del fake news, toda la manera en que ellos estructuran la comunicación con estrategias, me estoy refiriendo a cosas que se están haciendo hoy en Argentina, o que se han hecho en Argentina, digamos, de difamación, de persecución, de insulto, de agresión, pero que se hicieron mucho antes en Estados Unidos y mucho antes en otros países, ¿no? Eso digamos, profundiza mucho ese clima del que mencionábamos, porque, volviendo a tu pregunta anterior, me extendí, también hay estudios cuantitativos sobre esto, es decir, hay muchísimos estudios para correlacionar ciertas emociones con el voto. Allí donde predomina la ira o el miedo o el resentimiento o la bronca, cómo se expresa la ciudadanía, ¿no? Por supuesto que no son cuestiones de orden universal, no es que si la gente está enojada vota a la derecha o a la izquierda, sino que está enojada en un contexto, está enojada en una situación específica, ¿no? Con candidatos que plantean cuestiones distintas. Ahora, yo volviendo al caso argentino, en el 2023, vos tenés un Javier Milei que, por más que
a quienes defendemos la democracia y la justicia social nos genera espanto que una persona pueda decir que la justicia social es un robo, y bueno, y un montón de cosas por el estilo, ¿no? Por más que a nosotros nos genera eso, es evidente que un discurso diciendo yo tengo la solución frente a la incertidumbre, ustedes no saben, acá hay inflación, yo voy a terminar con todo esto, con la motosierra, etcétera, etcétera, generó la ilusión de que es posible solucionar ese problema. Admitamos que desde el campo más nacional y popular, más democrático, etcétera, etcétera, lo que se decía era que era muy complejo, porque no había un plan para bajar la inflación, claro. Más bien la inflación seguía subiendo. Entonces, esto no es casualidad, digamos. La característica emocional más crucial del mundo en el que nosotros vivimos es la incertidumbre del COVID, la incertidumbre de las guerras, la incertidumbre de Trump, la incertidumbre de la guerra en Ucrania, la incertidumbre nuclear, etcétera. Esa incertidumbre acicateada por la inflación en la Argentina, etcétera, tiene como respuesta las certidumbres falsas de las extremas derechas. ¿Por qué digo falsas? Bueno, en Europa ellos prometen que echando a los inmigrantes van a resolver todos sus problemas. No, perdón, Europa tiene que reinventar su proyecto económico, no tiene que echar a los inmigrantes, ¿me entendés? Claro. Ahora, obviamente reinventar el proyecto económico, como la Argentina también, en su dimensión y en su proporción, también tiene que reinventar el proyecto económico. Ese es el gran desafío. Ahora, anda a explicar con los niveles que tenemos hoy de desarrollo programático cuál es ese proyecto económico. Parte del diagnóstico global es la extrema derecha crece porque las fuerzas democráticas y populares no tienen un proyecto contundente, claro, prístino como tuvieron en otras épocas. ¿Por qué no lo tienen? Y bueno, por las complejidades del capitalismo contemporáneo. Pero hasta mientras no lo tengan, es muy difícil que puedan formar una alternativa política consistente, fuerte, atractiva, carismática. Está bueno, Alejandro, bueno, esta reflexión y esto que propones, y me gusta rescatar esto que es una máxima de la antropología, que es necesitamos comprender aquello que no podemos compartir, ¿no? Porque de alguna manera nos pone en un lugar de no confrontación tampoco. Cuando ganó Javier Milei, la primera reacción que tuvimos aquellos que estamos a favor de la convivencia democrática, ¿no? Del respeto del otro, en contra de los relatos de odio y demás, era un poco enojarnos, ¿no? Y no comprender por qué se había votado, por qué la gente había votado en su contra de alguna manera. Y ahora que tenemos este diagnóstico, que podemos pensarlo de esta forma y que necesitamos comprender, ¿qué se hace, no? Para, un poco lo dijiste, hay que buscar un proyecto político que responda a ese tipo de demandas, pero ¿cómo podemos pensarlo hacia futuro? No, eso me parece fundamental porque, bueno, esa, como vos decís, es una máxima de la antropología que yo creo que está bueno aplicarla a la democracia. O sea, hay que entender por qué la gente vota distinto de lo que a uno le gusta. Y esto lo digo para nosotros, pero también lo digo para ellos. Cuando votan las opciones que nos gustan a nosotros, ellos no quieren entenderlo y generan estereotipos, generan fake news, dicen estupideces sobre los votantes. Lo que pasa es que nosotros no podemos decir estupideces sobre los votantes nunca, porque si no nos contradecimos. Ahora, efectivamente, tal como vos decís, vos fíjate esto, si yo entiendo a los votantes, hoy Milei, digamos, tiene el apoyo aproximadamente, no entremos en 1% más, 2% menos, de la mitad de la sociedad. De esa mitad de la sociedad, un porcentaje minoritario lo apoya de manera fanática, etcétera, etcétera. La mayoría, 2/3, entre la mitad y 2/3, es lo que se llama el apoyo moderado a Milei. ¿Qué es el apoyo moderado? Es gente que lo apoya porque bajó la inflación, porque creen que la va a bajar mucho más, porque hay costos y hacen cálculos. Sí, subió esto, pero bajó la inflación, evitó que fuera peor la situación tal, pero igual no me gusta tal cosa. Y una de las cosas que no le gusta a esa gente es la agenda cultural del AGE, ¿no? El ultraconservadurismo de ultraderecha, que terminaría prohibiendo el divorcio, más o menos. No lo digo en chiste. Y por el otro lado, lo que no les gusta es el estilo de confrontación brutal y de insulto cotidiano. Porque ellos dicen, no, pero yo quiero que baje la inflación, no que todo el mundo se insulte todos los días en la Argentina.
¿Se me entendés? Sí. Entonces, ahora, eso solamente va a ser interpelado si surge una propuesta alternativa, democrática, popular, de convivencia, que muestre que es posible tener esos logros económicos sin esos costos brutales que está teniendo la democracia y la convivencia plural en la Argentina. Bien. Y en ese análisis, Alejandro, vos tenés algún tipo de claridad en el sentido, bueno, hacia dónde va los partidos, la política que se pone del otro lado, de las derechas, en cuestiones de, bueno, tendríamos que abordar nuevos horizontes, ¿no? Abandonar determinadas cosas de la vieja política para incorporar cosas nuevas. ¿Se ven ese horizonte o lo ves medio oscuro? Tiene que haber un proceso de renovación de personas y de ideas inexorablemente, porque ese voto moderado a Milei, digamos, que es al que hay que apuntar para construir una mayoría popular, no va a votar para volver a algún momento del pasado argentino. Además, porque las soluciones para los problemas de la Argentina de 2025, lamentablemente, no están en el pasado. Hay que inventar soluciones para este contexto internacional que es altamente complejo, delicado, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, obvio, todos los que seguimos el escenario político vemos que hoy muchos de los principales dirigentes están abocados no solo al proceso electoral, sino que también a las internas partidarias y a dirimir todas esas cuestiones. Yo creo que quienes trabajamos en el mundo de las ideas, en el mundo programático, en el mundo intelectual, en el mundo universitario, tenemos la obligación de concentrarnos en el máximo esfuerzo para ir construyendo el horizonte programático de la Argentina en el sentido de las nuevas alternativas económicas, sociales, políticas, etcétera. Inexorablemente eso va a pasar por fortalecer las alianzas regionales, sin lugar a dudas. A mí me preguntan, pero entre China y Estados Unidos, ¿qué elegís? Yo, el Mercosur. Elijo entre China y Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Claro. Claro, yo elijo el Mercosur y reconstruir UNASUR, y eso sí lo veo como algo importante, porque había sido un logro de eso increíblemente extraordinario, y se tiró a la basura algo que fue espectacular, y que lamentablemente no veo tampoco a los otros gobiernos hermanos reconstruyendo UNASUR rápidamente, cuando habría algunas chances de lograrlo, dado que hay varios gobiernos democráticos hoy en América del Sur, digamos. Sí, ¿no? hay una batalla cultural, ¿no? que dar. Claro, sí, hay, por supuesto, siempre. Ahora, en la batalla cultural, yo en ese sentido me fui dando cuenta, porque tampoco lo había leído, tampoco lo conocía, me fui dando cuenta de que no solo tengo mis diferencias éticas, políticas, ideológicas con Laje, lo cual es lógico en la democracia, etcétera, sino que entiendo muy distinto la batalla cultural. Para mí la batalla cultural no es convencer a todo el mundo que todo el mundo esté a favor, no sé... No es bajar línea de alguna manera, no es decir, esto es claro, así. no es bajar línea, es estar a favor de la libertad en serio. La libertad es que cada uno tenga el género que quiera, que cada uno tenga las relaciones sexuales que quiera, que cada uno se case con quien quiera. Eso es libertad. Yo los veo a ellos, a los libertarios los veo como muy anti-libertad realmente, ¿no? Lo digo en serio, no es una chicana. Por un lado, la veo a la batalla cultural como estar a favor de la libertad y estar a favor de la igualdad y la solidaridad. Para mí, la batalla cultural más importante que ellos dan, lo sepan o no es contra la comunidad, contra las diversidades solamente, sino que también dan una batalla cultural brutal a favor del individualismo y del sálvese quien pueda, y en muchos países legitimando la libre portación de armas como metáfora brutal del individualismo, ¿no? O sea, yo creo que esa es la batalla. Somos una comunidad
O sea, un poco lo que surgió con el tema del Eternauta. Sí, eso te iba a Y el final. preguntar. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo ves, digamos, que de repente una serie que dice totalmente lo contrario, ¿no? Que va por el lado de la lucha colectiva, de que nadie se salva solo, tenga un éxito rotundo? No, me parece extraordinario, creo que hay muchas razones para ese éxito. Se toma un texto muy tradicional, histórico, icónico, ¿no? De la historia popular argentina y se lo lleva a la televisión no como un hecho histórico, sino como un hecho contemporáneo, ¿no? O sea, es algo que sucede hoy en la Argentina de hoy, ¿no? O sea, digamos, para decirlo de otra manera, el personaje de Darín, que tiene la edad de Darín, es un excombatiente de Malvinas. O sea, Malvinas pasó, cuando Esther, que le escribió el Eternauta, no había pasado Malvinas, y menos 40 años después, ¿no? Entonces, quiero decir, en esta Buenos Aires, en esta Argentina, se produce otra invasión distinta de la que se produjo en el 82, se produce otra invasión, que es esta invasión del Eternauta, y frente a eso aparece este relato que también rememora al Papa Francisco, digamos, a toda la visión más solidaria, más a favor de la justicia social, de una manera estéticamente, artísticamente, técnicamente de primer nivel internacional, ¿no? Yo creo que eso también es crucial cuando conversamos sobre el Eternauta, sobre cualquier cosa. No es que fue algo re piola hecho por alguien que no sabe hacerlo, no, son los mejores profesionales que tenemos nosotros, que están en nivel del Oscar, están en nivel de los premios internacionales, están en el primer lugar de Netflix, ¿me entendés? Sí. Esos, los mejores, los que más se han destacado, los que más son queridos por la gente, como el propio Darín, digamos, ¿no? Que ha encarnado personajes fundamentales, históricos para todos nosotros, llevan a cabo esa batalla cultural, a mi juicio, yo lo interpreto, yo no Tal necesariamente cual, lo sí. dicen así, pero yo creo que sí lo están diciendo, por ahí no dicen batalla, pero están diciendo, sí, transmitir una idea de que nadie se salva solo, digamos, cuando termina la serie aparece esa conversación y esa frase explícitamente, ¿no? Entonces yo creo que si se me permite, quizás hace 30, 40 años, ese lugar que hoy ocupó el Eternauta lo ocupaba Mercedes Sosa. ¿Qué quiero decir? Y bueno, Mercedes Sosa cantaba canciones que justamente daban cuenta, La Cigarra, por decir, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero miles de canciones maravillosas de América Latina, con la mejor voz que tuvimos nosotros en la Argentina. O sea, Mercedes no es solamente todo lo maravillosa que es la mejor voz. Es algo, digamos, de otro orden, pertenece a un orden extraordinario, ¿se entiende? Sí, claro. Y yo creo que las cualidades de quienes han logrado colectivamente, como es el cine, como es una serie de Netflix, no es un trabajo individual, es un trabajo colectivo, colectivamente haber llegado a ese punto, también tienen cualidades extraordinarias, digamos, ¿no? Así que eso sí, me parece que es importante ver, por eso te digo que cuando pensamos en el Eternauta como parte de una disputa cultural, estamos pensando la disputa cultural de otra manera, justamente en el sentido más tradicional de Gramsci, disputando los sentidos comunes, no disputando leyes o cuestiones programáticas Totalmente. exclusivamente, ¿no? Totalmente. Exclusivamente. Y me parece que ahí muestra esto que yo te decía o les decía hace un ratito. El votante moderado de Milei no está convencido de todo lo que propone Laje o de lo que dijo Milei en Davos. No es así. No quiere eso. Ahora, ¿eso es así para siempre? No. Si de este lado se hicieran las cosas mal, siguieran las divisiones, siguieran las rencillas, las peleas, etcétera, etcétera, se corre el riesgo de que ese porcentaje termine aumentando. ¿Me entendés? Sí. Lo que hay que hacer es ofrecer algo que sea justamente una solución concreta, perdurable, ¿no? No una solución para el corto plazo que dure 1 año, 2 años y después vuele por los aires o que no se pueda sostener en el tiempo. Una solución de mediano a largo plazo. Por eso digo también que la solución ni siquiera es puramente nuestra, sino que también es fortalecer el vínculo con nuestros vecinos, más allá de que
Obviamente que hay que relacionarse con todos, incluyendo Estados Unidos y China, y tener los mejores acuerdos que uno pueda tener, pero solo se pueden tener los mejores acuerdos si uno está anclado en la vecindad. Tal cual. Alejandro, muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias por este tiempo de diálogo con nosotros y será hasta la próxima. Un gran saludo. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Alejandro Grimson, investigador del CONICET, sociólogo, antropólogo, y publicó recientemente